trombosis descartada. Pues yo vivía feliz. No se te entiende. Y cuando... Estamos escuchando. Perdón, son conversaciones de las cosas. Ella, ya Melissa, ya se presentó, ya la conocéis. Aquí voy a presentarla yo. Además, el presentador es Alfonso. Lo primero es el saludo de nuestro presidente. Yo no soy la que presenta adjunto. Para la autora, para el presentador y para todos los presentes. Y luego, por mi parte, quiero decir que es una pena el poco afán que sentimos por la cultura. Porque aunque no fuese más que por eso, ya no voy a decir que esté esto lleno, a Melissa como escritora yo por lo menos no te conocía, mucha gente no te conoce, pero por la curiosidad aquella de ver qué se dice, tenía que haber alguien más. Y luego, por otra parte, pues me alegro mucho, porque quiere decir que en las familias y en los amigos de las familias no hay nadie con este triste síndrome que hoy nos van a hablar y de lo que trata el libro. Por lo visto, yo no he tenido la suerte de ver ni la portada siquiera. Y por eso digo que, bueno, me alegro que no tengan ese problema y que vivan felices. Pero bueno, es así, es lo que hay y nada más. Cuando vengas 3 o 4 veces, por lo menos 2, ya verás. La presenta. Sí, yo digo, a sentarte aquí y a presentar y tal. Seguro que ya vas a tener más clientela, más seguidores. Y bueno, pues yo lo que sí estoy ávido de oír lo que nos vas a contar del libro. No sé qué nos va a contar Alfonso, seguro que nos va a desvelar algún secreto tuyo. Digo yo, algo dirá. No tengo problema. ¿No tienes problemas? Bueno, pues nada más, que bienvenidos porque habéis tenido el buen gusto de venir, a lo que tenéis preocupación por el tema, porque el tema es preocupante, cuando menos. No sé, yo lo que tengo, la información que tengo es un síndrome sin solución todavía, no sé si algún día se conseguirá, o a lo mejor ya se ha conseguido, yo no estoy enterado. Y nada, pues escuchemos a quien sabe qué es lo que realmente vale la pena. Muchas gracias. Si te aplaudimos, somos 3. Bueno, cuando hablamos de la intervención, bueno, lo único que voy a hacer un poco es presentar a Melissa, que como bien decía Andrés, promete volver, quiero decir, a pesar de todo estoy seguro que este no es el primer libro que va a presentar aquí en el Centro Asturiano, porque esto es una cosa que yo tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo, ¿no? Tanto presentar a Melissa al centro como el centro a Melissa, ¿no? Melissa es asturiana, que nació en Madrid, pero bueno, sabes que si tienes padres asturianos eso puntúa, y ahora es casi asturiana de árbol genealógico y de vacación, ¿no? Porque casi que cada día pasas más tiempo allí, mucho antes, eso va mejorando con los años, yo creo, ¿no? Luego cuento un poquito, de amor intenso con Asturias. Y bueno, y Melissa, aparte de esta relación intensa con Asturias, pues bueno, desde el punto de vista biográfico, ¿no? Pues Melissa es periodista para la Complutense, y ha trabajado desde el inicio de su carrera en diferentes medios de comunicación, empezó, sí, y sobre todo destaca por ser yo creo, aunque bueno, esto nadie se puede atribuir, ¿no? pero pionera en lo que es la comunicación por internet, ¿no? Lo que hablamos pues, a nivel de blogs, a nivel de... Ella impuso también junto con otra gente, el periódico Latino, que era una gran idea para poner en valor también a la comunidad latinoamericana aquí en España, ¿no? por web. O sea, un periódico vía web, ¿no? Y nada, trabajó también en Canal Satélite Digital y actualmente pues ella es periodista de 20 minutos. Sí, seguro que aunque no lo creéis, y ahora le vais a fijar mucho más, seguro, la vais a empezar a ver, cuando veis por la mañana ese periódico o cuando metéis en la web, a ella con sus artículos, ¿no? Ella fundamentalmente escribe de dos temas, ¿no? Escribe de mucho más, pero sí se focaliza en su actividad periodística y también la bloguera, ¿no? Como en lo que sería el animalismo y en los problemas de autismo, ¿no?
Problemas de autismo que los hablamos un poco después, pero que en principio vienen un poco derivados de su experiencia personal. Ella empezó con un blog que se llama Madre Reciente, donde contaba cuando tuvo su primer hijo, la experiencia como madre, llamémosle entre comillas convencional, ¿no? Y que luego pues viene con una particularidad que es el tema del autismo de su hijo mayor. Pero bueno, eso lo va a explicar mejor ella después, ¿no? Sus dos blogs principales, ¿no? Que en el libro lo pone, además lo tiene puesto en tu biopic ahí, diciendo que tiene hasta 200.000 visitas mensuales. Eso ya no sé si está actualizado a menos o a más o como... Un poquito más. Pues un poquito más, sabía yo que eso siempre va a mejorar, ¿no? Que es este de Madre Reciente y otro que se llama En busca de la segunda oportunidad, ¿no? Que es un blog animalista sobre la adopción de animales, ¿no? Destaca sobre todo, bueno, me gusta destacarlo porque en 2012 tuvo si no me equivoco mal, el premio Health Prize, ¿no? en España, y fue finalista en Europa, juntando esas dos cosas, esos dos temas en los que ella escribe, ¿no? Era un artículo sobre los perros guardianes para personas con diabetes, ¿no? Esos perros que son amaestrados para poder detectar las bajadas de azúcar y tal, ¿no? Y eso le permitió ese premio a nivel nacional y ser finalista a nivel europeo. Y nada, este libro que tenemos aquí delante es el tercero suyo, el segundo en formato libro, ¿no? Ella escribió en 2014 una novela de ciencia ficción llamada Galatea y en su blog, perdona, escribió la novela Martín, ¿no? Porque daba por etapas semanalmente un capítulo, ¿no? Si no me equivoco, era semanalmente, ¿no? Y nada, bueno, en principio este es el tercer libro que hicimos y siempre, bueno, también ella está muy comprometida con el G, siempre todos los libros los dos libros que ha sacado dona cierta parte de la recaudación. Y bueno, aunque que la expectación aquí sea poca, la verdad es que creo que estamos ante una figura bastante importante de periodismo madrileño seguro, español también, yo creo, ¿no? Y eso seguro que va a ir a mejor. Normalmente lo que ya estaba grabando la presentación de Melissa, no como interviniente, pero sí como espectador. Y lo que hacíamos normalmente pues, es preguntar un poco de las motivaciones del libro, que es lo que vamos a hablar un poco ahora, yo voy a preguntarle algunas cosillas, y luego la gente del público suele preguntarle, ¿no? Lo podemos hacer ahora, lo podemos hacer después, ya eso ya lo vamos viendo, ¿no? Así que nada, yo no te digo más que nada, muchas gracias por venir y nada, cuéntanos un poco la motivación del libro. Empieza por ahí. Bueno, antes de nada, ya lo han dicho, pero te doy también muchas gracias por estar aquí. No importa las presentaciones de los libros, nunca sabes cuánta gente va a venir o cuánta gente no. Yo me he encontrado muchísima gente en presentaciones que no esperaba y muy poquita a lo mejor en otras como G, Hace Negro y por temas de lluvia y demás, pero nunca hay ningún problema. Lo importante es que los que estemos nos lo pasemos bien y disfrutemos y mejor, más en familia que nos encontramos. Quería contar un poquito, ya que estamos en la Casa de Asturias, como ha dicho Alfonso, yo nací en Madrid porque mis padres en los años 70, como mucha gente, pues tuvo que venir aquí a trabajar. Imagino que todos conocemos bastantes casos en los que eso sucedió. Contaba antes con Alfonso que mi padre cuando llegó en los años 70, él venía de Gijón, porque mi familia es de Gijón, y bueno, él estaba en Gijón dedicado a Gijón, era una ciudad entonces con mucha vida, igual que lo sigue siendo ahora. Él estaba acostumbrado a pasar la vida en la playa, a disfrutar de la música, tocaba en un grupo, y llegó a una ciudad de la periferia del sur de Madrid, Getafe, después de un viaje muy largo, pasando por el puerto de Pajares, con un coche muy malo, no era como los de ahora, y según vio aquella ciudad, que las calles ni siquiera estaban asfaltadas en algunos casos, él siempre cuenta que dijo, porque el viaje era de 12 horas, que si no me vuelvo y no naces aquí. Siempre lo cuenta. Pero bueno, nací en Madrid y lo que sí he hecho es estar en Gijón siempre que he podido. Y para mí la verdad es que yo me siento asturiana porque mi infancia transcurrió en Gijón. Mis abuelos seguían estando en Gijón. Yo cuando no esperaba ni las notas, cuando en junio acababa, me cogían de la mano, me subían en el alsa y me tiraba cerca de 4 meses allí. Y además fue una vida de aldea, porque ellos estaban cerca de Gijón, en la zona de Deva, de Cabueñes, que ahora ha cambiado mucho, pero entonces era todavía muy rural. Y yo iba con mi abuelo y me criaba con mi abuelo de una forma muy parecida a como se pudo criar mi padre.
pues yendo a las vacas de hierba, los niños íbamos a buscar a las vacas al monte por la mañana, las íbamos a recoger luego por la tarde, pescábamos truchas porque todavía las había a mano en el río, y esa infancia que yo tengo, está en mis libros, esa infancia que yo tengo, pues yo creo que me ha hecho esa manera de criarme mis abuelos, porque fueron casi como mis padres en muchos casos, pues ha sido una manera de aproximarme a la vida de una forma asertiva, positiva, intentando ser optimista y valorando lo que realmente es bueno, que es estar con la familia, conformarte en el buen sentido del término con las cosas que realmente merecen la pena y no preocuparte de las que no. Cuando a mí me dieron el diagnóstico de autismo de mi hijo, yo escribía en 20 minutos el blog desde hacía un par de años, en el que contaba pues, las cosas de la maternidad inicial. Para todas las mujeres, ser madres es un descubrimiento y nos volvemos locas y maravilladas al mismo tiempo con las primeras palabras, con lo que es el embarazo, la lactancia. Yo intentaba contar desde ahí, desde un punto de vista personal, todo ese descubrimiento en el que yo me hallaba inmersa. Cuando estaba embarazada de mi hija, empezamos a sospechar que a Jaime le pasaba algo, porque él hablaba, pero dejó de hablar. Él jugaba como un niño normal, pero dejó de jugar, veía cuentos, pasaba páginas, dejó de hacerlo. Y hay una cosa que yo creo que a todos nos pasa, y es que cuando una noticia intuyes que sobrevuela y que es muy mala, no la quieres ver. A unos ese periodo de negación les dura más tiempo, a otros menos, pero a todos nos cuesta a lo mejor dar el paso adelante y decir venga, vamos a mirar de frente el problema y vamos a encararlo. Y a mí me llevó un tiempo también porque coincidió con que estaba embarazada de mi segunda hija. Así que era como, son demasiadas cosas a la vez, no lo quiero ver. Me agarraba lo que me decía la gente, hay niños que tardan más en hablar, hay niños que tardan más en jugar, cada niño tiene su ritmo. Y ahí lo dejé estar. Cuando Julia tenía un mes, con ella en brazos, fue cuando ella me planté delante de unas psicólogas que evaluaron a Jaime y me dijeron, mira, tu hijo tiene autismo. Y bueno, por un lado es verdad que se te cae el mundo encima, que esa noche lloramos mucho, porque a nadie le gusta que le digan que su hijo tiene un problema que probablemente derivará en una discapacidad que le va a afectar toda la vida. Pero, perdón, de verdad, es que vengo de un trancazo. Pero al mismo tiempo fue una liberación, porque fue como tener una respuesta a decir, vale, yo sabía que algo pasaba, que algo no iba bien, ahora ya sé lo que es, ahora ya puedo ponerme a trabajar. Y lo afronté, como nos pasa a muchos padres, con muchas ganas. Leí mucho, me informé mucho, lo conté en el blog también, empecé a hablar con otros padres, y esa fue una de las cosas que más me ayudó. Hablar con otros padres que tenían ese mismo punto de vista que yo tenía, de que hay que ser realista. Un niño con autismo no es un ángel, igual que un niño... ¿Quiere un caramelo? No, no se preocupe, si llevo peleando con la garganta y lo agradezco. Me va a costar más hablar, pero muchas gracias. Pues la historia es que, claro, yo empecé a hablar con toda esta gente y estos padres que me encontré, que eran positivos también, que eran realistas, que como decía, un niño con autismo o con cualquier tipo de discapacidad no es necesariamente un ángel, es un niño como cualquier otro, con los mismos derechos que cualquier otro, que es algo que hay que tener en cuenta, con las mismas necesidades que cualquier otro y algunas más, eso es verdad. Y tampoco es un problema o algo que te tenga que hacer infeliz o algo que, o sea, efectivamente supone más retos. Y vamos a ser francos, y requiere más dedicación y probablemente si lo quieres tener bien estimulado va a requerir de más dinero también que otro tipo de niños, pero eso no va a impedir, si lo sabes gestionar bien, hacer una vida de familia feliz y normal y asumirlo y tirar para adelante. Porque hay una cosa que dice uno de mis escritores favoritos, que es Scott Fitzgerald, es que nadie pasa por esta vida de rositas, que a todo el mundo nos toca pelear en diferentes guerras, y eso es así. Y lo que hay que aprender es a pelearlo bien y salir con bien y disfrutar en el proceso si es posible, aunque haya momentos malos, siempre intentar mirar un poco más lejos, intentar poner objetivos a largo plazo e intentar relativizar. Y bueno, después de muchos años de aprendizaje de todo esto que estoy contando, cuando Jaime tenía 9 años me contactó una editorial y me dijo, ¿por qué no escribes un libro contándonos lo que estás contando en pinceladas en el blog? Y la verdad es que si me lo hubieran propuesto un poquito antes, a lo mejor hubiera dicho que no, porque estaba todavía inmersa en un proceso del que necesitaba coger distancia para poder transmitirlo a los demás.
Pero en ese momento yo dije, sí, ya, mi hijo ya tiene 9 años, por lo menos la parte inicial, contar lo que fue para mí, desnudarme y ser sincera, contar lo que fue mi periodo de negación que comentaba, cómo asumí el diagnóstico, cómo encaré esos primeros momentos, unas cuantas cosas que a mí me han funcionado para poder afrontar la crianza de un niño con autismo, tal vez le pueda ser de ayuda a la gente. Así que decidí aceptar el reto, escribí el libro, y bueno, el libro se publicó en marzo del año pasado, poquito antes del Día del Autismo, que es en abril, y la verdad es que estoy muy contenta porque me ha escrito mucha gente. De hecho, el último comentario que he recibido fue precisamente este lunes, cuando en mi blog conté que iba a venir aquí a hablar del libro, y una mamá que yo no conocía de nada me dijo: leí tu libro cuando yo empecé a sospechar que mi hijo tenía autismo, fui a una librería, lo encontré, lo compré, lo leí, y dice, me ayudaste a ver las cosas tan claras que luego cuando ya me senté y me dieron el diagnóstico, lo asimilé todo tan bien que me decían, qué bien lo sabes todo, qué bien lo has encajado, y comentarios como ese, de gente que me dice que le ha ayudado, porque la verdad es que son el mejor pago que yo puedo tener. Porque esa es la intención, volviendo un poco a la pregunta inicial que me estoy extendiendo, esa es la intención con la que yo escribí el libro. Las personas necesitamos hablar y apoyarnos, somos una tribu, eso es así. Igual que las mujeres antaño hablaban de cómo criaban a sus hijos sacando la silla a la puerta y se reunían y se daban consejos y se consolaban y se apoyaban, ahora todos, hombres y mujeres, yo creo que necesitamos encontrar nuevas vías para encontrar a personas que nos puedan aportar, que puedan dar algo positivo. Y si yo lo he conseguido hacer con esta gente que me está escribiendo y con otra que imagino que me escriben unos pocos, pero me están leyendo muchos, pues tan contenta, porque es el objetivo principal y la motivación que tuve para escribirlo. No sé si sacarlo de aquí va a ser mejor o peor que... Bueno, yo, la verdad es que creo que aquí he contado un poco bien, bastante bien la motivación del libro, ¿no? Que yo creo que, no sé si ella realmente, muchas veces me lo pregunto, ¿no? Y alguna vez lo hemos hablado y tal, si realmente quieres hacer el libro casi como una vía didáctica, ¿no? Para padres que tengan el mismo problema. Pero el libro, que además se lee súper rápido y es muy ameno, ¿no? La verdad es que me encantó, creo que te ha quedado muy sincero. Y es una de las cosas que, porque además, también es verdad que tengo la oportunidad de, aparte de ser amigo de Melissa, pues seguir sus publicaciones y su blog y tal. Y todo lo que va pasando en el libro, que es un poco una primera parte en la que cuenta su experiencia vital y una segunda parte en la que habla un poco de cómo afrontar el tema y de cómo ser positiva ante la noticia. Yo creo que es un poco no sé, la moraleja, ¿no? Yo no sé si tú esperabas que te quedase tan personal el libro, ¿no? A ver, llevo muchos años escribiendo, los blogs los escribo siempre desde un punto de vista personal y para mí es algo ya entrenado y normal. No tiene sentido, muchas veces me lo han dicho que les gusta cómo escribo porque escribo a corazón abierto, se nota que escribo lo que realmente pienso. Pero es que creo que es el valor que tiene un blog de experiencias personales. Si no escribes realmente lo que piensas, lo que sientes y eres sincera con el lector y contigo mismo, no tiene sentido hacerlo, es lo que yo creo. Más gente me lo ha dicho, de hecho, hay mucha gente que no conoce el autismo, no tiene hijos, ni sobrinos, ni nietos con autismo, y ha leído el libro y les ha gustado mucho y me lo han hecho saber porque me han dicho que es aplicable a muchos aspectos de la vida, independientemente del autismo o no. Muchos padres de niños sin problemas me han dicho que también leerlo les ha ayudado porque les hace también ver las cosas en perspectiva y es algo que también me alegra. Pero es verdad que he intentado explicar en el libro, aparte de la parte personal y otra divulgativa, en la que intento hacer entender qué es el autismo. El autismo es algo que afecta aproximadamente a 1 de cada 150 niños y adultos, por supuesto. Lo que pasa es que los niños ahora están razonablemente bien diagnosticados y antes en muchos casos de autismo no se diagnosticaban. Pues no nos vamos a engañar, era el tonto del pueblo, el niño que no se sabía por qué no había aprendido lo suficiente o no había llegado a hablar, o no hablaba bien, o era raro. Y nunca hubo un diagnóstico de qué le pasaba a ese niño. De hecho, tal vez ni siquiera era autismo, era un síndrome de X frágil, era cualquier otro problema, síndrome de Rett y demás. Lo que pasa es que no se podían hacer pruebas diagnósticas que dijeran lo que había detrás. Ahora sí, ahora tenemos pruebas diagnósticas
médicas que descartan todo lo que no es autismo, y luego el autismo es una cosa que se diagnostica mediante la observación. Lo hacen profesionales viendo el comportamiento del niño. No hay ninguna prueba de sangre, genética, que te diga este niño tiene autismo. No es así. O sea, es algo que se ve a partir de la observación, y además es muy distinto. Cada persona con autismo es diferente. Primero porque cada persona es diferente, todos somos distintos, independientemente de que haya una discapacidad o no, y esto es aplicable a cualquiera. Alguien con síndrome de Down, Pepe con síndrome de Down es distinto a María, porque María y Pepe tienen gustos distintos, personalidades distintas, y tampoco la discapacidad debe tapar a la persona, porque la persona siempre está antes de lo que le pasa. Pero aún así es cierto que hay muchas manifestaciones diferentes. No es lo mismo un alto funcionamiento, un Asperger, que son gente muy funcional, que habla, que estudia, que trabaja, que niños como mi hijo, para que le conozcáis un poquito, se parece mucho al de la portada, no es. De hecho, engañó a sus propios abuelos que creían que era. Les dije imposible, porque mi niño si ve el agua, va de cabeza. Digo, para hacerle esa foto tendría que haber un brazo ahí agarrándole para que no se escapara y se metiera en el agua. Ya sabéis que los asturianos somos de mar o monte, más de una cosa que de otra. Mi padre es de mar, siempre soñó con jubilarse con un barco, no lo pudo hacer. Y yo siempre fui de monte. Pues este me ha salido el abuelo, este es de mar. Y Jaime ahora tiene 11 años. Es un niño que no habla, tiene algunas aproximaciones a palabras, dice cosas parecidas a pan, a agua, a caramelo, pero son aproximaciones. O cuando un niño muy pequeño empieza a hablar y solo los padres le entienden, para explicarlo así de manera clara. Nos pide muchas cosas mediante unas fotitos. Él lleva una agenda con unas páginas que lleva pegadas fotos, y si quiere, por ejemplo, un juguete en concreto, pues nos separa la fotito y nos la entrega. Nosotros sabemos que quiere eso. Es un niño que hay que llevar de la mano, porque como un niño pequeño no distingue los peligros que pueda haber en la calle, con el tráfico y demás. Y es un niño muy grande y muy alto, porque mi marido es bastante grande. Y hay veces que se pone un poco cabezota y cada vez nos cuesta más manejarle a fuerza. Pero la verdad es que es un niño bastante bueno, tiene un carácter tranquilo. Su hermana también. Nosotros todos en la familia en general somos gente calmada. Y yo creo que eso también se hereda. No sé si se aprende en casa o se hereda, pero al final en las familias estas cosas se transmiten. Y Jaime es Jaime, y tiene autismo, pero los otros niños o las otras personas que tienen autismo son otras personas con sus propias idiosincrasias, con sus propias problemáticas, con sus propios gustos. Y este libro no pretende dar una explicación de lo que es el autismo, más allá de intentar pedir a la gente que esté abierta a entender que hay que mirar a la persona antes, que hay que intentar eliminar prejuicios, que sí que hay mitos que hay que desterrar, y que hay que intentar buscar la inclusión de verdad. Hay muchas veces que los padres de personas con discapacidad no salen de casa, no viajan con los niños. Es verdad que porque hay muchas dificultades internas y externas, pero eso hace que al final acaben encerrados en una burbuja que no es sana para nadie. Y desde el libro también intento eso, animar a la gente a que haga vida, y a que intente hacer una vida lo más normalizada posible, y a que reclame sus derechos. Uno de los derechos básicos es la educación, en el caso de los niños, que es lo que yo más conozco ahora. Mi niño tiene la suerte de estar en un centro específico para personas con autismo. Voy a explicaros un poquito lo que es el tema de la escolarización de los niños con autismo. Están los colegios normales, los que van los niños que todos conocemos, que pueden ser privados, o concertados o públicos. Y luego están los centros especiales. Los centros especiales, la vía especial, tradicionalmente, desde hace muchos años, lo que se creó fueron grandes centros donde se agrupaban niños con todo tipo de discapacidad, centros muy grandes para dar respuesta a zonas muy amplias. Eso hace que haya niños en Cuenca que se tengan que desplazar casi 100 kilómetros para llegar a su colegio. Hay una ruta que les recoge, pero no deja de ser un viaje muy largo de ida y vuelta todos los días para esos niños. Y en esos colegios hay profesionales maravillosos y hay otros que no, pero tienen el hándicap de tener muchas discapacidades mezcladas, muy poco tiempo, muy poca oportunidad de ellos reciclarse y aprender más sobre terapias nuevas, modernas para tratarles. En Madrid hay una suerte importante, que es que Madrid tiene una oferta importante de muchos servicios que en otros sitios no hay, y hay 13 centros concertados y privados, no, pero bueno, casi todos son concertados, que están especializados en niños con autismo. Mi hijo va a uno de ellos.
Estos centros pues tienen profesionales que están preparados para tratar únicamente con niños con autismo y en esos centros solo hay niños con autismo. Igual que en Madrid hay un colegio especializado en niños con síndrome de Down, solo niños con síndrome de Down. A mí me encantaría volver a Asturias algún día a vivir y sueño con que cuando acabe todo el periodo de escolarización de Jaime me toque la primitiva o algo así y pueda construir una casa en tenemos un prado del monte cerca de Gijón, construir una casita porque él sería feliz para allí corriendo. Pero mientras él necesite estar escolarizado, por ejemplo, en Asturias me iba a costar muchísimo más encontrar para él un centro en el que estuviera bien atendido, porque la oferta es muchísimo menor. No quiere decir que no haya buenos profesionales también trabajando este tema. De hecho, hay una terapia que se llama interacción sensorial, que donde yo primero oí que había pioneros trabajando en este tema, era en Oviedo, precisamente, era una mujer en Oviedo. Pero es verdad que nosotros ahora estamos pegados a Madrid necesariamente por la oferta educativa que tiene para niños con autismo. Es lo que hay. Me he ido un poco de tu pregunta, ¿verdad? Bueno, está bien, hombre. No, hombre. Volviendo un poco a mi opinión en el libro, ¿no? O sea, creo que es una cosa muy destacable y que seguro que toda esta gente que está aquí, que lo va a leer, le va a gustar mucho, es el tema del capítulo que le dedicas al diagnóstico. Quizás es un momento más delicado. Depende mucho. Es complicado. Para nosotros el diagnóstico fue un momento de, como decía, de llorar porque te dicen tu hijo tiene autismo, ya te quitan la venda de los ojos y dices, vale, sé lo que tienes. Y entonces pues es el jarro de agua fría, por decirlo así. Y tienes que ir a casa y decírselo a los abuelos, y decírselo a los tíos, y decirles a nuestro niño de 2 años, porque es un niño muy pequeño, nuestro niño de 2 años y medio, le pasa esto. Y es verdad que es un momento complicado de gestionar. Pero como decía, para mí fue también una liberación, porque yo no lloré más de un día. O sea, solo fue un día de decir... Además, ese día ya hablamos con todo el mundo, según volvimos de recibir la noticia. Somos una familia pequeña, yo soy hija única, mi padre también. Con lo cual, por mi lado, desde luego, acabamos pronto. Lo contamos y enseguida, como decía, nos pusimos, fue como un revulsivo. Me puse manos a la obra para trabajar, para intentar estimular al niño, para que tuviera todo lo que fuera necesario. Para mí no lo fue necesariamente. Yo creo que mi etapa más complicada fue el año previo. Fue el de yo estar sospechando que pasaba algo. Días decir no es verdad porque es muy pequeño, son cosas que me imagino. Días de decir voy a pensar en otra cosa. Días de decir le tiene que pasar algo, entrar en internet, buscar en internet lo que se supone que es el autismo y decir no encaja con esto que están contando, porque luego hay que pensar que ningún niño con autismo encaja en el 100% de cosas que se supone que tiene una persona con autismo. Entonces, muchos padres cuando leemos eso decimos, no somos expertos en dar diagnósticos, sobre todo cuando estamos empezando en este tema, decimos, pues no tiene esto, tiene otra cosa. Para mí el periodo más complicado fue ese, pero me consta que es diferente en función también de muchos otros factores. Por ejemplo, me he encontrado muchos padres de chavales con Asperger o con síndrome con autismo pero de alto funcionamiento que han descubierto bastante más tarde en muchos casos que su hijo está afectado por el espectro autista y que sus niños no están tan evidentemente afectados como el mío. Son niños que hablan, que están en un colegio normal y que para ellos, por ejemplo, el periodo más duro y lo que más les cuesta es asimilar si contarlo, si no contarlo, a quién contarlo. Se encuentran con que hay gente que cuchichea porque ese niño es un poco raro, porque le pasa algo, pero ellos no hablan abiertamente a lo mejor de lo que le pasa a su hijo. Hay muchísimos, porque a mí me escriben por privado y me lo dicen, hay mucho más lo que parece que de niños que les pasa algo, pero la gente, y también lo entiendo, no quiere ponerle una etiqueta que le pueda durar toda la vida, sobre todo cuando es una etiqueta que como no viene de una prueba médica puede variar, que eso también es cierto. Entonces no quieren etiquetar a su hijo de por vida y que eso les marque. Y acaban siendo también, por ejemplo, para estas personas situaciones muy complicadas. Depende muchísimo. Hay familias que cuando recibes un diagnóstico de discapacidad en la familia, de uno de tus hijos, igual que de enfermedad grave, se desmoronan. Hay más divorcios, eso está comprobado, hay una tasa más alta de divorcios, hay más desestructuración familiar, cuando eso tampoco beneficia precisamente a estos niños.
pero hay veces que encarar los problemas es complicado. Todos nos llevamos muy bien cuando todo es fiesta y alegría, pero cuando hay que encajar los palos es cuando ves realmente las personas que tienes cerca apoyándote de verdad y las que no. Entonces hay gente en la que el momento más duro a lo mejor ha estado asociado a estas separaciones vinculadas, o no separaciones de la pareja, muchas veces familiares o de amigos en los que dejas de estar en sus planes porque no encajas. Ellos no pasa nada malo, o familia, no pasa nada malo, o sea, no es que haya sucedido nada terrible, pero tu hijo, por ejemplo, no puede ir a las bodas, ni a los cumpleaños, ni tal, porque se agobia, porque es un ambiente con demasiados estímulos, tiene rabietas, entonces tú no vas, te dejan de llamar, tú dejas de ir, se va perdiendo la relación, y eso también es una cosa que al final acaba doliendo, cuando no ha habido tampoco nada terrible que haya pasado para que esa relación se rompa. Es muy complicado porque todos somos distintos. Todos los padres de chavales con autismo somos diferentes, encajamos las cosas distintos, nuestros niños son diferentes, tienen problemáticas distintas, tenemos situaciones financieras, personales, geográficas diferentes, entonces es muy complicado. Eso es lo que intento contar en el libro también, que precisamente yo creo que el gran problema del autismo es que todo el mundo lo oye hablar del autismo, tiene una vaga idea a lo mejor de lo que puede ser, pero es difícil de afianzar, de entender bien, como otras cosas, que sabes lo que es. Una diabetes, como decías, una diabetes sé lo que es una prueba médica, yo cojo, me pinchan, tengo el azúcar alto. En niños, tipo 1, es un problema complicado. Los padres duermen poco y aprenden mucho sobre contar calorías, y los niños acaban con bomba de insulina y tienen que ir mucho al médico, pero bueno, tienes médicos que te llevan de la mano. Sabes lo que puedes esperar o lo que no puedes esperar. En el autismo no hay certezas. Te doy esta etiqueta hoy, que lo mismo mañana tu hijo empieza a evolucionar, y eso yo lo he visto. Empieza a evolucionar muy bien y esa etiqueta cambia a un retraso madurativo, un trastorno específico del lenguaje, otra cosa, o al revés. Creo que es un retraso madurativo, un trastorno específico del lenguaje, luego acaba siendo autismo, porque parte de la observación. Los médicos no te llevan de la mano, a mí los médicos no me sirven de nada. Ojalá tuviera un médico que me llevara de la mano y me dijera qué tengo que hacer, pero no es así. Los médicos solo sirven en este caso para hacer las pruebas de descarte al principio, cuando el niño no evoluciona como debe, cuando mi hijo con 2 años y medio no evolucionaba como debía, antes del diagnóstico de autismo pues tuvieron que hacerle resonancias magnéticas, cariotipos genéticos, todo tipo de perrerías, con anestesia general algunas, para asegurarse que no tenía otras cosas, que no eran otros síndromes más complicados, que llega un momento dices incluso mira qué bien que es solo autismo, porque podrían haber encontrado, y a veces encuentran cosas mucho más complicadas. Entonces, están en ese momento inicial de descarte, de pruebas médicas de descarte, y luego nosotros vamos una vez al año al Gregorio Marañón, que tiene una unidad especializada en autismo, que es otra cosa que por desgracia me temo que no hay en Asturias. En Madrid está solo en este hospital, y en esta unidad especializada nos hacen un seguimiento muy rápido de cómo ha ido, qué tal, les hacemos un resumencito, pero básicamente a lo que vamos es porque si un día nos ven desesperados diciendo no le controlo, no le manejo, hay problemas conductuales, pues nos dará una medicación para él. Pero no una medicación que le vaya a curar el autismo, le vaya a hacer aprender más, aunque hay veces que se intentan dar psicofármacos en este sentido. Pero bueno, esto ya sería hablar en foros especializados de este tema. Pero básicamente están para intentar ayudar con pastillas a problemas de comportamiento. Si mañana mi hijo, cuando entre en la adolescencia, por lo que sea, puede ser, tiene un comportamiento normal el 99% del tiempo, pero ese 1% tiene picos agresivos que nos cuesta controlarle, pues a lo mejor tiene que recibir una medicación. Yo lo voy a retrasar todo lo que pueda, pero puede pasar. Ahí entran los médicos. Pero mientras no pase eso, no tenemos médicos. ¿Qué tenemos? Terapeutas. Tenemos psicólogos, tenemos gente que ha hecho terapia ocupacional, tenemos profesores especializados que se han formado y que trabajan con ellos a la manera de pico y pala, de hormiguita y constante, para estimularlos y que se consiga llegar lo más lejos, al mayor potencial posible de ese niño, que es el único camino que hay. Es un poco como las dietas. Siempre lo comparo con eso. Ojalá hubiera una pastillita milagrosa que te hace adelgazar, pero es mentira. Cualquiera que quiera que eso existe se engaña. ¿Qué es lo que te hace adelgazar al final? Pues zapatilla y apretarte el cinturón. Y es sacrificado, y además no vale hacerlo un día o, mejor dicho, un mes perder muchos kilos, porque luego los vas a recuperar al siguiente. No. Hay que cambiar hábitos, mantenerlo a lo largo del tiempo, hacer propósito de enmienda ya para toda la vida de ser más activo físicamente y comer menos,
o mejor dicho, porque muchas veces no es menos, es con el mejor. Y mentalizarse también de lo que vas a conseguir, que con el autismo pasa igual. O sea, aunque yo haga eso, aunque yo cambie mis hábitos nutricionales, coma bien y empiece a andar mucho y haga deporte, no voy a acabar como Claudia Schiffer, de ninguna de las maneras. Porque a lo mejor mi peso saludable es el que es y eso no es una talla 36. Entonces, con el autismo pasa un poco eso. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano, voy a trabajar duro, pero ¿a qué voy a llegar? ¿Voy a llegar a lo que es mi hija de 8 años, que no tiene ningún problema? No, con Jaime jamás voy a llegar a eso. Ahora ya que tiene 11 años ya lo sabemos, jamás voy a llegar a eso. Llegaré a lo máximo que yo pueda llegar y con eso tengo que estar contenta. Porque es mi hijo, o sea, sigue siendo el mismo. Que esa es otra cosa que me ayudó, fíjate, cuando el diagnóstico, que decías que era un momento duro. Cuando yo no sabía que tenía autismo, de hecho, cuando estaba embarazada, tuve una conversación con un amigo mío, volviendo en coche desde aquí del Colegio de Arquitectos que está al lado, porque es arquitecto. Yo trabajaba en la sede de 20 minutos, estaba aquí en Callao, y iba ya con la barriga así. Entonces, bueno, él estaba viniendo aquí por las tardes a un curso y me acercaba de un paseíto y me bajaba en coche, nos íbamos en coche, así me ahorraba el metro y los empujones y que no me cedieran el asiento. Y él me decía, fue una discusión, un diálogo en el que él me decía que todos los padres depositamos expectativas en nuestros hijos, que es inevitable y que nos defraudan si no cumplen esas expectativas. Queremos que estudien, que logren una carrera, que, yo qué sé, que un montón de cosas, que sean médico, que sea abogado o que vista bien, que no se junte con determinados grupos de gente, yo qué sé, cada uno tiene expectativas diferentes. Él hablaba de que hay muchas familias que tienen expectativas también respecto a pues que no sea gay o que no sea, que le decía, a mí todo eso me da igual, o sea, yo lo único que le pido a mi hijo es que sea feliz y buena gente, lo único, que no estudia luego, hombre, hay cosas que te gustaría, que dice Elan, es cierto, pero le dije, te juro por Dios que lo único que le pido a mi hijo es que sea feliz y buena gente, porque con eso va a tener gran parte de su vida resuelta y va a venir al mundo a aportar, no a restar, que es lo que hay que intentar. Y escribí un post en aquel momento, escribí un texto cortito en el que decía eso. Decía, lo único que le pido a mi hijo es que sea feliz y buena gente. Cuando 2 años después me dieron el diagnóstico, me acordé de eso que yo había escrito. Una de las cosas que hice ese primer día fue volver a leer aquello que yo había escrito. Y dije, pues mira, tienes que ser consecuente con lo que has dicho. Tú dijiste que te ibas a conformar con que tu hijo fuera feliz y buena gente. Pues esto sigue siendo perfectamente posible. O sea, no, a lo mejor incluso es más fácil ahora, que sea feliz y buena gente. Así que lo que tienes que procurar es hacer todo lo que esté en tu mano para lograr eso. Y todo lo demás, pues todo lo demás son expectativas y espejismos y fotos de familia que nos dibujamos y cuentos en la lechera. Pero realmente tu hijo es tu hijo. Cuando tú te embarcas en la maternidad o en la paternidad, no tienes nada asegurado. Es la mayor aventura en la que uno se puede embarcar. Al menos es lo que yo creo. Y en esa aventura estás. Así que coge el norte que te habías marcado cuando estabas embarazada y tira por ahí. Y la verdad es que eso me ayudó mucho en aquella etapa, lo cuento en el libro. Otra cosa más que decíamos, ¿no? Decía antes que el libro yo creo que tiene 2 partes, ¿no? Una primera parte que es de descripción vital de todos estos momentos, ¿no? Del tema del diagnóstico, de las expectativas, lo que pasó después, ¿no? Y una segunda parte que sí bueno, si bien esa primera parte solo es aplicable, quizá, o bueno, puede ser más aplicable a gente que esté en esa misma situación, hay una segunda parte que es muy vitalista, ¿no? Me parece muy vitalista, muy positiva, y sobre todo, bueno, me refiero, o sea, ya no solo a la gente que tiene hijos, ¿no? Cosa que me toca bastante lejos, pero sí una cosa de, más o menos, de afrontar la vida, ¿no? Afrontar la vida y bueno, y como te venga, ¿no? Me refiero con cosas que no están en el control de uno, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, lo decía Melissa antes, y hay un capítulo en el libro que me gusta mucho, que es la inclusión son los padres, ¿no? Y yo creo que además, aunque ya lo has gozado ya un poco por encima, no sé, me gustaría que nos contases un poco primero cuáles son las carencias que tú ves en la sociedad de verdad, no solo ya la falta de hospitales y de medios y tal, sino en actitud con respecto a la gente que tiene un problema similar al autismo. ¿Y qué es eso de que la inclusión son los padres? Bueno, espero no enrollarme demasiado, que lo estoy haciendo mucho.
Lo primero, sobre ser optimista, es que me parece lo más inteligente en la vida. O sea, es la opción ya racional más inteligente, ser optimista e intentar coger las cosas como te vengan, intentar manejarlas lo mejor posible. Y no es una enseñanza que yo aprendiera de mi madre, que le cuesta, que es alguien que tiene que trabajar mucho eso. Es una enseñanza que yo aprendí más de mi padre y de mi abuela Maruja, que más asturiana no podía ser, ni más de aldea. Que es así, esto te han dado para jugar, estas cartas tienes en la mano, pues juega con las cartas que tienes en la mano con el mejor talante que puedas. No es algo es algo que se aprende con la edad, tampoco es algo con lo que se nazca, aunque yo sí que creo que hay gente que nace predispuesta a afrontar la vida de esta manera, pero es algo que te dan los años. Cuando todos tenemos 20 años, todos creemos que no nos va a pasar nada malo, que somos prácticamente inmortales o poco menos y que para superhéroes solo nos falta la capa. Y luego te das cuenta cuando vas creciendo que no es así, que los planes no salen, que la vida es otra cosa y bueno, pues vas aprendiendo a manejar las mareas como te vienen. Perdón, respecto a la inclusión, está complicado el tema. Os voy a contar una anécdota. Yo trabajo en un periódico. Todos los años, al principio de curso escolar, todos los medios de comunicación, nos ponemos a hacer los mismos reportajes de todos los años, la vuelta al cole. La vuelta al cole, los niños, vuelven a los niños, al cole, unos pocos más, unos pocos menos, la mochila, los libros de texto, los uniformes. El día de la marmota, siempre estamos hablando de lo mismo. Y yo dije, voy a intentar hacer un reportaje distinto, voy a intentar conseguir los datos, simplemente los datos, de los niños que están en educación especial, de los niños que están escolarizados o bien en centros normales con apoyos, o sea, con profesores vía especial, entendedme, no apoyos en vía normal, porque puede haber niños que estén en vía normal, solo que con un poquito de apoyos educativos, no. Yo me refiero a vía especial integrada en un centro normal, vía especial en otros centros, privados, concertados, especiales, específicos, porque son muchos, son muchísimos. Estamos hablando de decenas de miles de niños. Y no os digo el número porque fui incapaz de conseguirlo. Llamé al Ministerio de Educación y me dijeron que era un dato que no tenían. Digo, ¿cómo no vais a tener el dato de los niños que tenéis en educación especial en España? Si es algo muy sencillo, tienes que tener ese control. No los tenemos. Vale, tienes que hablar comunidad autónoma por comunidad autónoma pidiéndoles esos datos. Empecé mi periplo de escribir correos a todos los gabinetes de comunicación de las consejerías de educación de todas las comunidades autónomas. En algunos, la persona de prensa me escribió con datos que yo sabía que eran falsos, como en el caso de Madrid, directamente. O sea, eran erróneos. Pero tal cual, además, he hablado con directores de colegios especiales diciendo esto es imposible, simplemente con un poco de vista que tuvieras. En otros, directamente no tuve respuesta. Tendría que haberme dedicado a llamar a ver si con un poco de suerte hubiera conseguido algún dato. Fue imposible. Algunos sí me dieron una respuesta satisfactoria. El que mejor fue Galicia, por ejemplo. Son los que mejor los tenían controlados. Galicia pasa además una cosa interesante en Galicia por orografía, pero luego cada comunidad autónoma, como esto está cedido, pues se organiza un poco a su manera. En Galicia no tienen tanto de centros especiales, tienen mayor número de niños integrados dentro de los colegios con sus hermanos y demás, con apoyos. No digo que funcione bien ni que no haya problemas ni que no haya mucho que trabajar, pero lo tienen así por orografía. Pero claro, aldeas perdidas en un sitio y otro. Bueno, la cosa es que estuve intentando conseguir los datos de todas las maneras y era imposible conseguir algo que encajara, porque además me consideraban cosas distintas en cada comunidad autónoma, con lo cual era imposible. Era como los niños escondidos, invisibles, que nadie sabía ni cuántos eran ni dónde estaban. El director del colegio al que acude mi hijo me dijo, en el INE lo tienen que saber, porque el INE nos pide cada 2 años un informe con los profesores que tenemos, los alumnos que tenemos, el sexo, las edades, o sea que el INE tiene que tener esos datos. Me puse en contacto con el INE, además tengo una amiga que es la jefa de prensa de protección de datos y a través de ella contacté con ellos para ver si me podían pasar esa información. No podían, ¿por qué? Porque son datos que reciben, pero no procesan. O sea, ellos reciben toda esa información y en algún sitio se queda, pero nadie saca conclusiones, ni la maneja ni la trabaja. Con lo cual esos datos no están. Así que, ¿qué pasa? Que hay muchos niños estudiando con necesidades especiales, en colegios especiales. ¿Cuántos en España? Aparentemente es un misterio. Yo estoy empeñada en conseguir escribir ese reportaje algún año de estos. Pero francamente creo que me va a costar conseguir sacar algo decente.
porque es muy, muy complicado. Ese es un ejemplo que da a entender lo invisibles que son muchas veces estas realidades hasta que no te tocan de cerca, como todas las realidades, por otro lado. Cuando te tocan de cerca es cuando realmente te empiezas a enterar, te empiezas a informar, te empiezas a tomar conciencia, empiezas a ayudar a que eso cambie, a que esa realidad mejore. Aquí somos muchos los afectados, pero tendemos a hacer la guerra por nuestra cuenta. Hay miríadas de asociaciones, o sea, muchas muy pequeñas, haciendo cosas muy buenas, pero claro, así no se ejerce fuerza. O sea, es una cosa que es así. Y colaborar entre ellas, pues es una cosa que también cuesta a veces. Entonces, pues tampoco se está avanzando muy deprisa en ese sentido. Somos invisibles en muchos sentidos. Hay discapacidades obvias. Cuando se habla de discapacidad, la gente se imagina el ciego con el perro y el bastón, o la persona en silla de ruedas. A mí me ha pasado bajar, yo tengo el coche en la tarjetita azul. Porque mi hijo, con 11 años, pues hay veces que cuesta llevarle de un sitio a otro, se cansa y te monta una rabieta de 11 años. Entonces a niños con discapacidad intelectual muchas veces les dan la tarjeta. Pero mi niño, si le ves andando por la calle de mi mano, es un niño de 11 años, rubio, guapo, maravilloso, perfecto. Y a mí me ha llegado a increpar por aparcar en Plaza Azul. Y yo diciendo, pero si tengo la tarjeta por algo será, ¿no? O sea, ¿qué te pones a valorar y a juzgar? Ha pasado que cuando mi hijo ha protestado, ha chillado, ha tenido una rabieta, pues te miran, te señalan, te vienen a dar consejos de cómo educar a tu hijo. Pues mi hijo a lo mejor tiene algo que tú no sabes, que es una discapacidad, porque enseguida somos muy rápidos juzgando, porque juzgar no requiere pensar, o sea, analizar requiere ya ser prudente en esta vida, es una cosa que a veces cuesta. Entonces, enseguida juzgamos, y parece que además hay una moda últimamente de que los niños molestan, en general todos los niños, a mucha gente. Parece que salen los hoteles que no admiten niños, los restaurantes que no admiten niños, y yo me pregunto siempre si salieran hoteles o restaurantes que no admiten personas de más de 60 años o residentes de Guadalajara, ¿qué diría la gente? Pero parece que como los niños son seres humanos de menos derechos, pues podemos hacer con ellos lo que queramos, cuando es todo lo contrario. Cuando lo que son niños y por tanto lo que requieren es más protección. Pero bueno, este es otro tema. Pues ¿qué pasa? Que como parece que los niños en general molestan y está cada vez más de moda esto, también es verdad que te encuentras muchas veces con las miradas de censura, y yo siempre pienso, cuando veo a un niño con una rabieta, yo no sé qué pasa ahí. O sea, yo no soy quien para juzgar qué demonios está pasando ahí. ¿Qué le pasa a ese niño o no? ¿O qué le pasa a esa familia o no? ¿O de dónde vienen o a dónde van o qué arrastran? Y es otro ejemplo de lo invisibles que somos. Cuando hay muchísimos niños con discapacidades no obvias, y niños y adultos, o sea, personas adultas. En el periódico yo atiendo a las personas que vienen mayores con distintos tipos de diversidad funcional, que bueno, les enseño el periódico, les doy una charla y se van tan contentos. Algunos a lo mejor sí se puede intuir que les pasa algo, pero otros os aseguro que no. Y son personas con una discapacidad intelectual que se arriesgan pues eso, a ser juzgadas, malinterpretadas y joder, es muy complicado. Luego, eso en términos personales, por decirlo así, sociales. O sea, la sociedad debería aprender a ser más tolerante, a juzgar menos rápidamente y a abrir más las puertas sin tantas cortapisas. Pero luego es verdad también que para una inclusión efectiva está la parte que hablamos de educación y ahí faltan muchos medios. O sea, faltan muchísimos medios. Ahora mismo la peripecia de los niños con autismo es que a tu niño le pasa algo, le tienen que venir a evaluar de la comunidad autónoma en la que estés un grupo que diga que este niño necesita esta escolarización o esta otra o estos apoyos, y pueden tardar hasta año y medio, he visto yo casos, en valorar a ese niño, que se queda en el limbo mientras tanto, perdiendo un tiempo precioso de intervención. Porque no hay profesionales, otras cosas sí hay, pero fíjate, podrían quitar el paro contratando a gente así cuando saben que hay esa necesidad. Luego, empiezan en los colegios, y en los colegios no hay profesores especializados para atenderles en suficiente número. Los que hay, muchas veces, están sobrepasados por la cantidad de niños que tienen y el poco tiempo que tienen, y las propias familias muchas veces les acabamos quemando, porque les decimos, es que no me das lo que quiero, o sea, te quejas, tal. Estamos quemando buenos profesionales contra quien deberíamos protestar en realidad es la administración, que es la que debería poner esos recursos. En el colegio público al que va mi hija, fue el colegio al que empezó a asistir mi hijo, en infantil fue allí, porque los niños suelen empezar en la vía ordinaria, cuando son muy pequeñitos, suelen empezar en colegios normales, aunque sea con apoyos o con aulas especializadas,
Y luego, si el niño académicamente no va evolucionando bien, es cuando le derivan a especial. Pero eso es incorrecto, es un planteamiento incorrecto. Porque la integración o la inclusión no depende de académicamente cómo evoluciona ese niño. O sea, ese niño tiene derecho a estar incluido e integrado en la misma escuela que sus hermanos, o en el colegio que quieran sus padres, porque además está demostrado que les beneficia estar rodeados de niños neurotípicos sin necesidad de que académicamente vaya mejorando. Es que no es ese su objetivo, es que esa no es su necesidad. Pero lo que está pasando es eso, que en la ciudad en la que nos conocimos Alfonso y yo, que es Getafe, que es una ciudad de aquí de Madrid, del sur, bastante poblada, tiene, si no recuerdo mal, 4 o 5 colegios con un aula específica para chavales con autismo. Colegios, me refiero infantil, primaria. Instituto hay uno. ¿Por qué? ¿Desaparecen los niños de repente? No, se van descolgando especial porque hay pocos medios y porque el que realmente no despunta mucho, el que realmente no consigue a base de mucho esfuerzo pelear y mantenerse en el sistema académicamente, le invitan a irse y eso no puede ser. Yo tengo a mis niños en 2 colegios distintos. En 2 colegios distintos, saliendo y entrando a la misma hora. Si los padres se quejan normalmente de la intendencia que supone llevar a los niños al colegio y luego ir a trabajar y organizar la existencia, pues luego tienes muchas realidades en las que un niño tiene que ir a un centro que está aquí y otro que está aquí. Ahora el centro de Jaime está en Getafe, porque abrieron el primer centro específico para niños con autismo de la zona sur hace 2 años. Pero hasta entonces no había nada en toda la zona sur de la Comunidad de Madrid. Al colegio al que va mi hijo en Getafe viene gente desde Vallecas hasta Aranjuez, porque no había ningún centro para ellos, desde Aranjuez, todos los días. Y tienen hermanos que van al colegio en Aranjuez, pero a este niño tienen que llevarle desde Aranjuez a Getafe, incluso desde el norte de Toledo. La realidad es que es muy complicada, que la inclusión no existe, que la inclusión somos los padres que nos queremos complicar la existencia en que eso sea así. Pero eso no puede ser así, porque está restando oportunidades a estos niños. Al final, lo que les estás haciendo es privándoles de un futuro y condenándoles a una vida de encierro y de no desarrollar sus capacidades. Y esto parte de falta de voluntad política, porque no son falta de medios. Hubo un informe que hay una fundación que se llama Autismo Diario que elaboró, que decía, o sea, con números y basado también en lo que había en otros países, que tener en los colegios públicos, si entraba en un colegio público de repente entra un niño con autismo, o 2 o 3, poner un profesor de apoyo que esté todo el día con ese niño, aunque sea un profesor solo para ese niño, sale más barato que mantener abiertos todos los colegios especiales que tienen que tener su propio edificio, su propia administración, toda su estructura aparte, independiente, sus rutas y demás. Salía económicamente más rentable, pero requiere romper modos de obrar y la inercia es una fuerza muy poderosa de la naturaleza. Muy bien, bueno. Sí, o sea, yo iba a preguntar precisamente eso, si querías decir algo. Normalmente, No, cuando bueno. este tipo de presentaciones con Melissa, pues... Lo que veo es que la medicina en esto ha avanzado muy poco. Por lo que dices, hay terapeutas que bueno, más o menos van sacando las cosas adelante, pero el problema del autismo ¿es siempre innato o puede ser sobrevenido? El autismo hay que tener en cuenta que como no hay prueba diagnóstica, realmente no sabemos exactamente lo que es. Estamos en una fase muy inicial para comprenderlo médicamente. Se están haciendo muchos estudios, hay mucha gente volcada en ello porque afecta a muchas personas, pero es todo muy oscuro. Todo indica que que tiene que haber una base genética que no tiene por qué ser la misma en todos los casos de autismo, porque es un trastorno muy complejo, y lo mismo de hecho ya está empezando a pasar, ya hay un caso que afecta como al 20% que tiene un gen asociado que es localizado, pero digamos que tiene que haber una base genética seguro, que no tiene por qué ser una, que puede acabar siendo variada, puede acabar siendo varias, y un detonante. Ese detonante tampoco se conoce. Hay muchas especulaciones y no tiene mucho sentido hablar de especulaciones. Todavía estamos en un nivel muy, muy inicial. Volviendo al ejemplo de la diabetes, hubo un momento en el que la gente se moría de diabetes y no se sabía ni por qué era, o sea, no se sabía que era el azúcar alto. Pues estamos ahí. Sabemos que hay esta enfermedad que hace que la gente beba mucho o tiene mucho y se acaba muriendo, pero no sabemos por qué pasa. Pues estamos un poco en esa fase. Totalmente huérfanos de asistencia médica, desde el mismo diagnóstico, insisto, que es por observación del comportamiento del niño, ¿no? Y por descarte de todo lo demás que sí que conocemos no lo tiene. Entonces, como todo lo demás que sí que conocemos no lo tiene, por observación decimos que es el amplio espectro autista.
Y se habla de amplio espectro autista y ahí tienes niños que hablan perfectamente y niños que no hablan. Niños muy flexibles, niños muy rígidos, niños con intereses restringidos, otros no tanto. Estamos muy en pañales, y dificulta mucho pues muchos pasos a seguir, porque hay mucha gente que necesita certezas, que necesita que alguien le lleve de la mano. ¿Y qué pasa? Que cuando estás en este momento así de oscuridad, pues vienen los charlatanes, los que te quieren vender burras. Entonces, si tú andas buscando una curación, que es imposible, porque esto no se cura, o sea, puedes mejorar con cierta terapia, pero no es una enfermedad, y como no es una enfermedad, no tiene cura. Es que eres así. Si eres así, eres así. Y puedes intentar trabajar para alcanzar más potencial, pero eres así. Pero claro, hay gente que eso le cuesta mucho admitirlo. ¿Cómo le va a pasar eso a mi hijo? Tiene que haber cura. Y están surgiendo muchos casos de supuestas terapias, supuestas curaciones, que realmente son muy peligrosas. Hay una, por ejemplo, que habla de dar quelaciones a los niños, que básicamente curarles con productos tóxicos, porque se supone que están contaminados por metales pesados. Estás jugando con la salud de los niños. Hay otros que dicen que lo que tienen son parásitos intestinales que les impiden absorber ciertos nutrientes, que eso afecta a su capacidad cerebral. Y les dan a los niños algo que es muy parecido a la lejía. Entonces todo lo que es, toda la mucosa que cubre por dentro del intestino, el niño lo expulsa con las heces. Y como se ven filamentos, dicen, mira, esos eran los gusanos que tenía tu hijo y los que estás pulsando. No, o sea, te estás cargando todo lo que es el intestino por dentro de tu hijo. Estas que os digo son realmente peligrosas. Luego hay otras que no son peligrosas, pero son timos. O sea, realmente como estás desesperado, pues un padre desesperado hace lo que sea por su hijo, y sobre todo gente que no está formada, que no es capaz de formarse cuando recibe este diagnóstico, no es capaz de leer y de entender y discriminar a quién tengo que hacer caso y a quién no, pues acaban encontrando en estas situaciones que son muy complicadas y que las acaban pagando de nuevo los niños, la verdad. O sea, son ellos al final las primeras víctimas en estos casos. Bueno, lo que decía yo antes era un poco que normalmente estas presentaciones de Melissa acaban luego con preguntas de la gente que atiende y tal. Yo creo que eso lo podemos seguirlo luego en la parte B de la presentación detrás de las cortinas. Digo, dado lo que estamos aquí. Como veis, no me arrepiento de lo que he dicho al principio. No creo que tanto el libro, que todavía no lo leísteis, pero Melissa en general, Melissa en particular, es una persona que merece la pena escuchar hablando de estos temas y de muchos otros. Y que bueno, lo que te digo antes de terminar y de dejar la palabra a Andrés para que termine la presentación, es que bueno, que esperemos que no sea la primera vez que estamos en este estrado, la próxima vez esperemos con más gente. Y nada, muchas gracias por venir, muchas gracias Andrés, y gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, yo no te conocía, no tenía la suerte de conocerte, ni de haberte leído nunca nada, pero veo que realmente te expresas muy bien, convences, y bueno, yo, a pesar de que lo tengas ya muy asumido y viváis en la mejor situación posible, pero no deja de ser un gran problema, porque eso que dices de que con 11 años un niño coge un berrinche y que la gente no lo comprende porque no lo entiende, y os cuento era un señor que pues, el niño del otro pues molestaba, se puso pesado, muy pesado, y dice, si fuese un hijo mío, no voy a decir tan duro como él lo dijo, le daba un par de tortas que le daba. Dice, se fuera hija tuya y también se las daba yo. Y es verdad, es que nunca entendemos los problemas de los demás porque creemos que son simples caprichos, y que a lo mejor son simples caprichos de una persona pues que tiene ese gran problema. Te admiro, os admiro, porque realmente tiene que ser duro, a pesar de que lo lleváis bien por lo que veo. Por lo que dices, es duro. Pero solo la pregunta que te dice antes es eso. ¿Esto puede ser sobrevenido o hay que nacer con...? Y ya termino.
No, esto tienes que nacer con esa predisposición genética. Si no naces con esa predisposición genética, no se va a desarrollar el autismo. Lo que pasa es que no se conoce cuál es esa predisposición genética. En un síndrome de Down, a ti te hacen una prueba diagnóstica en el embarazo, si quieres, y te pueden decir si el niño va a traer el síndrome de Down. Aquí no existe una prueba que te diga tu niño va a traer autismo. Porque además, incluso aunque la prueba te dijera trae un gen que apunta al autismo, lo mismo tampoco lo desarrolla pese a tener ese gen. Porque necesitas luego algo ambiental que lo ponga en marcha, que lo desencadene. Con lo cual, pues es complicado. Y tengo un capítulo en el libro que se llama, y yo no digo nunca tacos, pero se llama El autismo es una putada. Porque lo es, o sea, lo es. Si a mí mañana me dieran una pastillita que cura a mi hijo, vamos, o sea, lo que hiciera falta con tal de conseguirla. Que no implica que no lo tengas unido, que no vivamos felices con ello y que no sepa que es soñar con imposible, porque eso no va a pasar. Pero claro que sí, es un hándicap, es mucho más fácil tener un niño con autismo, pero no pensando en mí, sino pensando en él. O sea, él va a ser una persona dependiente toda la vida. Hace poco estuve reunida en un notario enterándome pues, de lo que eran cosas como el patrimonio protegido, sabiendo que voy a tener que hacer testamentos cada poco tiempo, porque van a ir cambiando sus circunstancias y su sistema de tutela, que voy a tener que hacer una serie de trámites para asegurarme de que esté bien, porque por suerte o por desgracia, bueno, por suerte no, por suerte, vamos a decirlo, porque es así, por suerte, él está sano como una pera, es el típico niño que es un roble, que no enferma nunca, y está bien que así sea, pero la ley de vida es que los hijos viven más que los padres. Y como la ley de vida es que los hijos viven más que los padres, yo quiero asegurarme de que mi hijo, esa promesa que yo tengo hecha de que sea feliz y buena gente, pues lo va, sobre todo que sea feliz y que tenga todas sus necesidades cubiertas, va a seguir estando cuando yo no esté. Y yo creo que eso es una preocupación de todos los padres que tenemos un chaval con discapacidad. Queremos asegurarnos eso. Y a veces es complicado. O sea que sí, el autismo es una putada. Pero como muchas otras circunstancias de la vida también lo pueden ser, que es lo que venía a decir un poco al principio. No nos vamos a engañar. Yo no soy de las que, como decía al principio, hay muchos padres que yo no lo voy a criticar, pero cada uno establece los mecanismos que necesita para defenderse y tirar para adelante. Entonces, jamás lo criticaré, pero hay muchos padres que empiezan a decir que sus hijos son ángeles, que son mejores que el resto del niño, que son prácticamente seres perfectos, puros e inmaculados. Vamos a ver, o sea, son niños, insisto, igual que todos los niños, son personas con su personalidad. O sea, ¿por qué no hay que dejar que la discapacidad tape a la persona? ¿Por qué hay que dejar que todas estas concepciones tapen a la persona que hay ahí? Y son mecanismos de defensa y son autoengaños más o menos inocentes. Pero la realidad, en el fondo, es que claro que sí, que cualquier discapacidad que tenga un hijo tuyo es una putada. De nuevo, perdón por usar esta expresión, pero es que es lo que es. Y eso no quita, pues tirar para adelante lo mejor que se pueda y siendo feliz con ello, como con cualquier otra putada que nos tenga la vida. Bueno, Marisa, muchas gracias por esta disertación tan maravillosa, tan positiva. Lástima que la hayamos oído tan pocas personas, pero bueno, No pasa nada. no se puede hacer otra cosa. Y ahora, pues, gracias a Melissa, vamos a degustar un vino y seguimos charlando. Muchas gracias. Perdón, yo quería hacerte una pregunta. Dígame. Dicen que esos chicos así son muy cariñosos. Pues de todo hay, como en la viña del Señor. A eso me refería con no ver que la discapacidad no te haga tapar a la persona. Son personas con sus gustos, sus manías y mi niño tiende a ser muy tranquilo, pero otros no lo son. El mío es razonablemente cariñoso y mi hija es una raspa. Mi hija no da un beso aunque la maten y no tiene autismo. O sea, es de las que su tío ha tenido que negociar con ella un beso en cumpleaños y en Navidad, porque si no, no se lo da. Es lo que hay que intentar, son personas más allá de lo que les pase, igual que nosotros somos personas, más allá de muchas otras circunstancias. ¿Son mejores personas, son los de Oviedo o los de Gijón? Pues qué más da, somos personas todos. O los que siguen al Sporting o los que siguen al Oviedo, ¿son más de un tipo, son más de una manera unos o otros? Pues no, son cada uno en cada sitio, hay gente de todo tipo. Buena, mala, regular, con gustos diferentes, con caracteres diferentes, y lo que hay que intentar es ver a la gente que hay detrás de todas las cosas anecdóticas y accesorias que sobrevuelan. Es que la naturaleza no repara. Exactamente.
Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, yo nada más Al otro lado felicitarla de todo corazón, porque esas cosas hasta que no te las vives, no las entiendes. El de fuera, yo la verdad tengo muy poco conocimiento de esto, ¿eh? Yo la primera, pero reconozco el mérito y que cada cual, con cualquier problema, es hasta que te llega. Y esa es la verdadera escuela de la vida. la abuela tenía mucha razón, que hay que jugar con las cartas que te tocan. Sí, sí, es que es así, no hay más.